Un autobús escolar con 47 niños nunca llegó a su destino, dejando a toda una comunidad en pánico. Pero 6 meses después, un operador de drones filmando vida silvestre descubre algo que le hiela la sangre. La maestra María Elena Fuentes colocó el último mapa colorido en la pared de su aula, mientras el sol de la mañana iluminaba el salón de clases. Sus manos, ligeramente arrugadas por años de trabajo con tiza y marcadores, alisaron cuidadosamente las esquinas del papel que mostraba la topografía del Parque Nacional Cumbres de Monterrey. «Niños, mañana veremos todo esto con nuestros propios ojos», dijo con entusiasmo, girándose hacia los 27 rostros expectantes que la observaban. «Aquí podrán ver mariposas monarca, tal vez algún oso negro si tenemos mucha suerte, y docenas de plantas que solo crecen en nuestras montañas». Los ojos de los niños brillaban con anticipación mientras María Elena señalaba fotografías de cascadas y formaciones rocosas. Para muchos de estos pequeños, originarios de los barrios más humildes de Villa de García y San Nicolás de los Garza, esta excursión representaba una oportunidad única de escapar del concreto y la contaminación de la ciudad. En el fondo del aula, Lupita Domínguez y Sofía Blanco compartían un pupitre, sus cabezas juntas, mientras garabateaban en un trozo de papel doblado. Lupita, con su piel oscura y brillantes ojos negros, dibujaba una mariposa, mientras Sofía, rubia y de tez pálida, añadía una cámara junto a ella. «Yo quiero fotografiar todas las mariposas», susurró Sofía, pasando el papel a su amiga. «Y yo quiero ver los pájaros carpinteros», respondió Lupita, su español perfectamente fluido, a pesar del acento haitiano que a veces se colaba en sus palabras, herencia de sus padres inmigrantes. La maestra María Elena notó el intercambio y sonrió, pero no las reprendió. Después de 8 meses organizando esta excursión, consiguiendo permisos de las autoridades escolares y reuniendo fondos para el transporte, entendía perfectamente la emoción de sus alumnos. Aquella noche, en una pequeña casa de concreto en Villa de García, Mireille Domínguez preparaba meticulosamente la mochila de su hija. Sus manos, ásperas por el trabajo como limpiadora en casas ajenas, colocaban con delicadeza un sándwich envuelto en papel aluminio, 2 manzanas y una botella de agua en la mochila rosa desgastada. «Tienes que comer todo, mi niña», dijo en español con su marcado acento haitiano, mientras sacaba una sorpresa del bolsillo de su delantal, una cámara desechable envuelta en plástico. «Para que tomes fotos de las montañas y los animales». Lupita abrazó a su madre con fuerza, sus pequeños brazos apenas rodeando la cintura de Mireille. «Gracias, mamá. Tomaré fotos de todo para ti y papá». Al otro lado de la ciudad, en una espaciosa residencia de San Pedro Garza García, Sofía Blanco yacía despierta en su cama con dosel, abrazando un oso de peluche mientras miraba por la ventana. La luna iluminaba débilmente las siluetas de las montañas en la distancia, el mismo lugar que visitaría mañana. «¿Todavía despierta, princesa?». La voz de su abuelo Roberto Blanco sonó desde la puerta entreabierta. «No puedo dormir, abuelito. Estoy pensando en todas las cosas que vamos a ver mañana». Roberto se acercó y se sentó al borde de la cama. A sus 62 años, este ex juez federal, convertido en empresario exitoso, había asumido un papel importante en la crianza de Sofía desde que su hija Isabel se había sumergido en una depresión tras su divorcio. «Las montañas estarán allí mañana y necesitas descansar para disfrutarlas», dijo suavemente, acomodando el cabello rubio de su nieta. La mañana del 17 de octubre amaneció clara y promisoria. El patio de la escuela primaria Miguel Hidalgo bullía de actividad antes de las 7. Niños con mochilas de colores corrían excitados mientras padres nerviosos daban últimas recomendaciones. Diego Ramírez, un hombre de 58 años, con bigote canoso, revisaba meticulosamente los neumáticos y las luces del autobús escolar amarillo,
estacionado junto a la entrada principal. Sus 23 años como conductor de transportes norteños le habían enseñado que nunca se era demasiado cauteloso cuando se transportaban niños. La maestra María Elena, vestida con pantalones cómodos y una camisa de manga larga para protegerse del sol, consultaba repetidamente su lista de asistencia, marcando nombres y verificando autorizaciones firmadas. 47 niños de entre 8 y 11 años participarían en la excursión, acompañados solo por ella y el conductor. Roberto Blanco llegó acompañando a Sofía, quien inmediatamente corrió a encontrarse con Lupita. El hombre se acercó a María Elena y le entregó discretamente un pequeño estuche rojo. Un botiquín de primeros auxilios, completo, explicó. Cuiden bien de mi tesoro. María Elena agradeció con una sonrisa mientras observaba a Isabel Blanco despedirse brevemente de su hija con un abrazo apresurado antes de regresar a su automóvil. El contraste con la despedida de los Domínguez era evidente. Jean-Baptiste y Mireille abrazaban largamente a Lupita, susurrándole recomendaciones en una mezcla de español y criollo haitiano. A las 8 en punto, los 47 niños estaban finalmente acomodados en el autobús. María Elena verificó su lista por tercera vez, contando cabezas meticulosamente. «Todos presentes», anunció al conductor, quien asintió y encendió el motor. El autobús amarillo comenzó a moverse lentamente, saliendo del patio escolar, mientras docenas de pequeñas manos saludaban por las ventanillas. Los padres devolvían los saludos, algunos limpiándose lágrimas, otros tomando fotografías que capturaban esos rostros sonrientes, enmarcados por las ventanas del vehículo que desaparecía en la curva de la Avenida Constitución. El director Héctor Mendoza observó la partida con satisfacción. Estas experiencias educativas eran precisamente lo que quería promover en su escuela. El trayecto seguiría la carretera nacional hacia el sur, atravesando el municipio de Santiago antes de adentrarse en las montañas. A las 9:42, el director Mendoza recibió un mensaje de texto de María Elena. Estamos pasando por el pueblito de El Álamo. Los niños están emocionadísimos. Llegaremos al parque en aproximadamente 45 minutos. Fue la última comunicación recibida. A las 2 de la tarde, cuando el autobús debería estar regresando a la escuela, algunos padres ya esperaban en el patio. El director Mendoza intentó llamar al celular de María Elena repetidamente, pero todas las llamadas fueron directamente al buzón de voz. A las 3:30 de la tarde, con el patio cada vez más lleno de padres preocupados, Mendoza contactó a Transportes Norteños solo para descubrir que el GPS del autobús había dejado de transmitir señal poco después del último mensaje de María Elena. El sol comenzaba a ponerse cuando el director Mendoza, con voz entrecortada, reunió a las familias en el auditorio escolar. Estamos enfrentando una situación difícil, comenzó. Hemos perdido contacto con el autobús y en este momento desconocemos el paradero de los niños y los responsables. Un silencio aturdidor invadió el auditorio por segundos antes de la explosión de gritos y llantos. Mireille Domínguez cayó de rodillas sobre el suelo frío, gritando, «¡Mi niña! ¡Dios mío! ¡Mi niña!», mientras otras madres intentaban consolarla. Roberto Blanco, de pie, exigía respuestas concretas, su voz autoritaria enmascarando el terror que sentía. Mientras la noche avanzaba y la escuela se transformaba en un improvisado centro de crisis, policías recolectaban información de las familias en pánico. Roberto Blanco, observando un mapa de la ruta que el autobús debería haber seguido, notó algo perturbador. La zona donde el GPS dejó de transmitir no era conocida por accidentes o deslizamientos, sino territorio disputado por dos carteles rivales que recientemente habían intensificado sus enfrentamientos. La mirada de Roberto Blanco se endureció
mientras su dedo recorría la zona del mapa donde el GPS del autobús había dejado de transmitir. Aquella región entre montañas no era conocida por accidentes, sino por los enfrentamientos entre el Cartel del Golfo y los Zetas. El ex juez federal sabía demasiado sobre esos territorios disputados, donde la presencia del Estado era apenas nominal. «Necesito hablar con el comisionado Vega ahora mismo», murmuró, sacando su teléfono. Las primeras horas de la madrugada encontraron a Roberto en la delegación central de Monterrey, su traje impecable contrastando con las profundas ojeras que enmarcaban sus ojos. Exhibió su antiguo distintivo de juez federal como si aún conservara autoridad oficial. «El comisionado Vega no atiende a nadie a estas horas», respondió secamente el oficial de guardia. «Dígale que Roberto Blanco está aquí y que si 47 niños desaparecidos no merecen despertarlo, puede explicárselo a los medios nacionales en 2 horas». 20 minutos después, Alejandro Vega, comisionado de la Fiscalía de Nuevo León, lo recibía en su despacho. El hombre de 54 años, con cabello entrecano y expresión severa, escuchaba atentamente mientras Roberto explicaba sus sospechas sobre la zona del último contacto. «Ya movilizamos patrullas y helicópteros al amanecer», aseguró Vega. Pero su teoría sobre actividad de carteles complica todo. Mientras esta conversación ocurría, en las faldas de la Sierra Madre Oriental, Jean-Baptiste Domínguez ya escalaba una pendiente rocosa junto a otros padres y voluntarios que se habían organizado espontáneamente durante la noche. La luz del amanecer apenas comenzaba a iluminar el paisaje montañoso. «Lupita, Lupita», gritaba con voz ronca, su acento haitiano haciéndose más pronunciado bajo el estrés. A su lado, otros padres llamaban desesperadamente a sus propios hijos, las voces superponiéndose en un coro angustiado que se perdía entre los ecos del cañón. En una escuela primaria cercana a la ruta de la excursión, el comisionado Vega estableció un centro de comando unificado. Sobre una mesa larga, desplegó mapas topográficos mientras asignaba sectores de búsqueda a los diferentes equipos. «Las primeras 48 horas son críticas», explicaba a los oficiales reunidos. «Dividiremos la zona en cuadrantes. Necesito informes cada 30 minutos». A las 7 de la mañana, 2 helicópteros Black Hawk del ejército mexicano despegaron de una base militar cercana, equipados con cámaras térmicas. Soldados con uniformes de camuflaje se organizaban en formaciones para iniciar búsquedas terrestres, sus rostros solemnes reflejando la gravedad de la misión. En la pequeña casa de los Domínguez, Mireille había improvisado un altar con la fotografía escolar de Lupita, rodeada de velas y una estatuilla de la Virgen de Guadalupe. De rodillas sobre el suelo de concreto, alternaba plegarias en créole y español, sus dedos pasando mecánicamente las cuentas de un rosario. «Bondi, Tampri, Potege Petit Muenan», susurraba en creol, para luego continuar en español. «Santa María, Madre de Dios, devuélveme a mi niña». En el centro de comando, el agente Raúl Méndez de la Policía Federal examinaba meticulosamente las imágenes granuladas extraídas de una cámara de seguridad en un puesto de gasolina sobre la carretera nacional. El reloj digital en la esquina de la pantalla marcaba las 10:15 de la mañana. «Comisionado, mire esto», llamó Méndez, señalando una secuencia donde un vehículo amarillo aparecía brevemente. «Este autobús coincide con la descripción, pero está desviándose hacia una ruta secundaria, no hacia el Parque Nacional». Esta información desconcertante fue seguida por el testimonio de María Concepción, una anciana de un pequeño poblado cercano, quien el comisionado Vega entrevistaba personalmente. «Vi el autobús amarillo parado allí, como con problemas», explicó la mujer, señalando vagamente hacia un camino rural. «Serían las 11 más o menos. Había un hombre mirando el motor. En la escuela Miguel Hidalgo, el director Mendoza
había convertido el gimnasio en una sala de situación improvisada. Las paredes estaban cubiertas con fotografías de los 47 niños, la maestra María Elena y el conductor Diego. Voluntarios atendían teléfonos mientras otros actualizaban mapas con las zonas ya revisadas. Roberto Blanco, en su oficina de San Pedro Garza García, hacía llamadas frenéticas a sus contactos en medios y política. «Necesito que esto sea noticia nacional ahora mismo», exigía a un director de noticieros. 47 niños, Enrique, 47. Esto no puede ser una nota secundaria. Por la tarde, uno de los grupos de búsqueda encontró una mochila rosa caída cerca de un riachuelo. El nombre, Ana María Gutiérrez, estaba bordado cuidadosamente en la solapa. La noticia provocó una oleada de esperanza mezclada con terror. En la sede de la Fiscalía, el comisionado Vega presidía una tensa reunión con representantes de la Policía Federal, el Ejército y la Policía Carretera. «La jurisdicción me importa un carajo, necesitamos coordinar esto ya». Golpeó la mesa cuando un oficial federal cuestionó la autoridad estatal sobre ciertas zonas. «Hay 47 niños allá afuera, y cada minuto cuenta». En la lujosa residencia de los Blanco, los paramédicos atendían a Isabel, quien había colapsado en un estado catatónico tras 24 horas sin noticias de Sofía. En la cocina, Alejandro Blanco bebía directamente de una botella de tequila, sus ojos enrojecidos, fijos en la nada. Al anochecer, una multitud se formó espontáneamente frente a la Catedral de Monterrey. Cientos de velas iluminaban la plaza, mientras personas de todas las clases sociales sostenían fotografías de los niños desaparecidos. El silencio ocasional era interrumpido por sollozos contenidos y plegarias murmuradas. En el lugar donde encontraron la mochila, ahora acordonado con cinta policial amarilla, el comisionado Vega observaba a los peritos forenses pasar detectores de metales y peinar meticulosamente el terreno en busca de más evidencias. La noche trajo consigo una lluvia inesperada que complicó las operaciones de búsqueda. Jean-Baptiste Domínguez, empapado y exhausto, se enfrentó a un oficial que sugería suspender las actividades hasta el amanecer. «Mi hija está allá afuera», gritó con furia desesperada, señalando hacia la oscuridad lluviosa. «No me voy a ir, seguiremos buscando toda la noche si es necesario». Al final del segundo día de búsqueda, la lluvia torrencial caía implacable sobre la región montañosa. En su oficina temporal, el comisionado Vega revisaba informes cuando su teléfono celular sonó a las 11:47 de la noche. El número aparecía como desconocido. «Comisionado Vega», respondió secamente. Una voz distorsionada electrónicamente surgió del auricular, provocándole un escalofrío que recorrió su columna. «Diga a las familias que dejen de hacer tanto ruido. Los 47 están vivos, pero no serán encontrados a menos que sigan exactamente nuestras instrucciones». El comisionado Vega sintió que la sangre se le helaba en las venas, mientras la voz distorsionada resonaba en su oído. Cortó la llamada con manos temblorosas y permaneció inmóvil por varios segundos, procesando la información. No era una llamada común de extorsión. Quien hubiera contactado sabía demasiado. A las 2 de la madrugada, en una sala de reuniones aislada en la Fiscalía, Vega reprodujo la grabación de la llamada para un grupo reducido: Roberto Blanco, Jean-Baptiste Domínguez y el capitán Ernesto Galván, especialista en negociación de secuestros de la Policía Federal. Los rostros de los presentes reflejaban una mezcla de horror y esperanza al escuchar que los niños posiblemente seguían con vida. «El acento no es de aquí», comentó Galván mientras escuchaba la grabación con audífonos especiales. «Podría ser de Sinaloa o Tamaulipas. La distorsión es profesional, pero hay matices regionales que no pueden ocultarse». Vega caminó nerviosamente alrededor de la mesa, gesticulando enfáticamente.
Absolutamente nadie fuera de esta sala puede saber sobre esta llamada. Si filtramos esta información, podríamos poner a los niños en peligro inmediato. Jean-Baptiste se levantó bruscamente, golpeando la mesa con ambas manos. Las familias tienen derecho a saber. Mi esposa lleva 2 días rezando sin parar, creyendo que nuestra hija podría estar muerta. Y es mejor que siga así por ahora, intervino Galván con tono profesional. Si esto es un secuestro organizado, cualquier movimiento en falso podría ser catastrófico. A la mañana siguiente, una conferencia de prensa fue convocada frente a la Fiscalía. Vega, siguiendo las recomendaciones de Galván, enfatizó deliberadamente la teoría del accidente en su declaración oficial. Continuamos la búsqueda en condiciones difíciles debido a las lluvias recientes y el terreno accidentado, explicó a los periodistas que se agolpaban con micrófonos y cámaras. Las operaciones se concentran en barrancos y zonas de difícil acceso donde el autobús podría haber sufrido un percance. Mientras tanto, en una van equipada con sofisticados equipos de telecomunicaciones, estacionada 3 cuadras más allá, técnicos de la Policía Federal intentaban triangular el origen de la llamada anónima. Un mapa digital mostraba una amplia zona sombreada en rojo que abarcaba parte del estado de Tamaulipas. Lo mejor que podemos determinar es que la llamada provino de algún lugar en esta región, explicó un técnico al capitán Galván. Utilizaron inhibidores y rebotes que complican la localización exacta. Esa misma tarde, Mireille Domínguez fue abordada agresivamente por un grupo de reporteros cuando salía de su casa para dirigirse a la escuela. Las cámaras se acercaron invasivamente a su rostro cansado mientras los micrófonos se empujaban contra ella. ¿Cree que su estatus migratorio tiene algo que ver con la desaparición de su hija?, preguntó uno de ellos, provocando que Mireille se detuviera en seco, su expresión transformándose de dolor a indignación. En la escuela Miguel Hidalgo, la tensión entre los padres comenzaba a manifestarse en confrontaciones. Lo que había comenzado como una comunidad unida por el dolor, ahora mostraba fracturas bajo la presión prolongada. «Si la maestra hubiera elegido otra ruta», gritó una madre en medio de una acalorada discusión. «Todos sabemos que esa carretera es peligrosa. La culpa es de la escuela por permitir ese viaje», respondió otra, señalando acusadoramente al director Mendoza, quien observaba la escena con expresión derrotada. Roberto Blanco utilizaba su influencia de manera diferente. Esa mañana había conseguido una reunión privada con el gobernador de Nuevo León en su despacho oficial. «Si este caso se enfría, todos pagaremos un precio político muy alto», advirtió Roberto, manteniendo un tono casual que contrastaba con la amenaza implícita en sus palabras. El político asintió nerviosamente, comprendiendo el mensaje. La investigación dio un giro inesperado cuando el comisionado Vega recibió una segunda llamada anónima en su teléfono personal a media tarde. «Reduzcan la presencia policial en la sierra en un 50% y controlen a los medios. Entonces hablaremos», ordenó la misma voz distorsionada, cortando inmediatamente. Esta nueva comunicación provocó un acalorado debate en la sala de crisis. El capitán Galván defendía seguir las instrucciones como práctica estándar en casos de secuestro. «Necesitamos establecer confianza para abrir un canal de negociación», argumentaba. «No estamos cediendo, estamos ganando tiempo». Otros oficiales protestaban vehementemente. «Estaríamos entregando el control a una organización criminal», objetó un comandante del ejército. «Es un precedente peligroso». Esa noche, los noticieros locales mostraron imágenes de equipos de búsqueda siendo desmovilizados debido a las condiciones climáticas adversas, según el comunicado oficial. Las familias que seguían las noticias observaban las pantallas con expresiones confusas e indignadas. Jean-Baptiste Domínguez
interceptó a Roberto Blanco en un corredor de la fiscalía, empujándolo contra la pared con fuerza sorprendente para su complexión delgada. ¿Qué están escondiendo? ¿Por qué retiran a la gente de la búsqueda?, exigió, su acento haciéndose más pronunciado bajo la emoción. Roberto no resistió el empujón, comprendiendo la desesperación del hombre. Confía en mí, Jean-Baptiste. Hay razones para estas decisiones que no puedo explicarte ahora. En su oficina, ya entrada la noche, el comisionado Vega contemplaba un tablero donde había fijado 49 fotografías, 47 niños, la maestra María Elena y el conductor Diego. Bebía café frío mientras esperaba otra comunicación, preguntándose si estaba haciendo lo correcto al seguir las instrucciones de los secuestradores. Roberto reveló parcialmente la verdad a Isabel esa noche, sosteniendo las manos temblorosas de su nuera entre las suyas. Hay razones para creer que están vivos, pero no puedo decir más, murmuró. La mujer, que apenas había pronunciado palabra en días, agarró sus brazos con fuerza renovada, una chispa de esperanza iluminando brevemente sus ojos vacíos. A última hora de la noche, Mireille Domínguez recibió un mensaje de texto en su teléfono desde un número desconocido. Tu hija está bien, reza por ella pero no hables con la prensa. Su rostro, iluminado por la pantalla del celular, reflejaba una batalla interior entre el terror y la esperanza. 5 días después del desaparecimiento, cuando las búsquedas visibles habían sido significativamente reducidas y la cobertura mediática disminuía conforme a las exigencias, el comisionado Vega recibió un sobre Manila sin remitente en su oficina. Al abrirlo, su rostro palideció instantáneamente. Contenía una hoja de cuaderno escolar con dibujos infantiles recientes de 47 niños, cada uno identificado por su nombre, y en el reverso, coordenadas GPS precisas de un lugar remoto en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Las coordenadas GPS escritas al reverso de la hoja escolar parecían burlarse del comisionado Vega. Con manos temblorosas, introdujo los números en su computadora y observó cómo el mapa digital se enfocaba en una propiedad remota ubicada exactamente en la frontera entre Nuevo León y Tamaulipas. Una antigua hacienda ganadera abandonada, según indicaban los registros catastrales. En la base militar de Monterrey, el comisionado Vega y el capitán Galván estudiaban meticulosamente las imágenes satelitales de la ubicación. La propiedad mostraba un complejo de estructuras deterioradas, rodeado por vegetación densa y escarpadas formaciones montañosas que la hacían prácticamente inaccesible por tierra. «Podría ser una trampa», murmuró Galván, ajustando el zoom en la pantalla. «O podría ser donde realmente los tienen. En cualquier caso, necesitamos total discreción». En una sala contigua, Galván dirigía un briefing táctico con 12 agentes de élite, vestidos completamente de negro, sin insignias ni identificaciones visibles. «Esto es totalmente fuera del radar», enfatizó, señalando las rutas de aproximación en un mapa topográfico. «Sin radios, sin celulares, sin registros. Utilizaremos únicamente comunicadores encriptados de corto alcance. Si alguien pregunta, esto nunca sucedió». Roberto Blanco y Jean-Baptiste Domínguez fueron escoltados esa tarde hacia un helicóptero militar sin identificación en una pista secundaria de la base. El comisionado Vega los acompañaba, explicando las restricciones de su participación. «Pueden observar desde distancia segura, pero no interferir», aclaró con firmeza. «Esta operación requiere precisión quirúrgica». Mientras estos preparativos ocurrían, en la pequeña casa de los Domínguez, Mireille había reunido a otras madres alrededor de su mesa de cocina. Con determinación renovada, organizaban turnos para mantener una presencia constante en la Plaza Zaragoza con las fotografías de los niños. «No podemos permitir que los olviden», afirmó Mireille.
asignando horarios en un cuaderno gastado. El mundo debe seguir viendo sus rostros. Entre las mujeres reunidas, doña Esperanza, una mujer de cabello completamente blanco y rostro surcado por arrugas, compartió su dolorosa experiencia con el grupo. Mi hijo desapareció hace 8 años, dijo con voz calma, que contrastaba con el dolor en sus ojos. Aprendí que si nosotras no mantenemos viva su memoria, nadie lo hará. Las autoridades eventualmente pasan a otros casos, los periodistas buscan nuevas historias, pero nosotras, las madres, nunca olvidamos. Al anochecer, el equipo táctico inició su aproximación a la propiedad abandonada. Avanzando con visores nocturnos a través del terreno accidentado, los agentes se comunicaban exclusivamente mediante señales manuales. La oscuridad absoluta de la noche sin luna proporcionaba cobertura perfecta mientras se deslizaban como sombras entre la vegetación. El primer agente en divisar la hacienda levantó el puño cerrado, deteniendo al grupo. Con movimientos metódicos, el equipo verificó el perímetro, notando múltiples huellas recientes y marcas de neumáticos pesados que habían dejado surcos profundos en el terreno blando. Al penetrar en el casarón principal, los agentes descubrieron evidencias inequívocas de presencia infantil. Sobre el suelo de tierra apisonada, cobertores baratos estaban dispuestos en filas ordenadas. Restos de comida indicaban que el lugar había sido abandonado apresuradamente, quizás horas antes. Un agente enfocó su luz táctica sobre las paredes descascaradas, revelando docenas de dibujos infantiles hechos con lápices de colores. Entre ellos, destacaba la imagen de una niña de cabello rizado, claramente reconocible como Lupita Domínguez. A su lado, había dibujado una figura femenina adulta con un extraño símbolo en el brazo, un círculo atravesado por 3 líneas verticales. En el puesto de observación a 2 kilómetros de distancia, Roberto y Jean-Baptiste observaban la operación a través de un monitor conectado a las cámaras corporales de los agentes. Sus rostros tensos, iluminados por la luz azulada de la pantalla, reflejaban una mezcla de esperanza y angustia, mientras cada nueva habitación era registrada sistemáticamente. El capitán Galván dirigía personalmente la exploración del edificio. Al llegar a una habitación trasera, descubrió un mensaje pintado con aerosol rojo sobre la pared desconchada. Llegaron tarde. Siguiente pista cuando dejen de fingir que no saben quiénes somos. Al amanecer, un equipo forense llegó discretamente al lugar. Técnicos vestidos de civil recogían meticulosamente muestras de cabello, huellas digitales y rastros biológicos, fotografiando cada centímetro del complejo abandonado. Simultáneamente en la Plaza Zaragoza de Monterrey, el grupo de madres liderado por Mireille disponía 47 pares de zapatos infantiles en un círculo perfecto, cada par acompañado por una fotografía y una vela encendida. Los transeúntes se detenían, algunos dejando flores o pequeñas notas de solidaridad junto a los zapatos vacíos. Esa tarde, el comisionado Vega participaba en una videoconferencia segura con el Procurador General de la República y altos mandos de inteligencia militar. Las imágenes del complejo abandonado y los dibujos recuperados aparecían en pantallas divididas mientras Vega exponía sus conclusiones preliminares. No estamos tratando con secuestradores comunes, afirmó con gravedad. Esto es algo mucho más organizado. La precisión con que se anticipan a nuestros movimientos, la logística necesaria para mover y mantener a 47 niños sin ser detectados. Estamos frente a una operación de nivel profesional. De regreso en la base, técnicos especializados analizaban los dibujos encontrados en las paredes, destacando un patrón recurrente, el mismo símbolo extraño, un círculo con 3 líneas verticales atravesándolo, aparecía en varios de ellos, siempre asociado
a figuras adultas. Cuando el equipo forense terminó su análisis preliminar del lugar abandonado, una desconcertante revelación llegó al comisionado Vega. El jefe del laboratorio le entregó personalmente el informe. «Encontramos sangre en uno de los colchones», explicó el especialista. «El ADN corresponde a María Elena Fuentes, la maestra desaparecida, pero el análisis de degradación celular indica que el sangrado ocurrió hace máximo 72 horas. Comisionado, la maestra estaba viva hasta hace muy poco tiempo, y posiblemente aún lo esté». La noticia sobre la sangre de María Elena aceleró los latidos del corazón de todos los presentes. La confirmación de que la maestra posiblemente seguía con vida apenas 3 días atrás transformó radicalmente el rumbo de la investigación y renovó las esperanzas de las familias. En el laboratorio forense de la Fiscalía, la especialista en genética explicaba los detalles técnicos al comisionado Vega y al capitán Galván, quienes escuchaban con atención absoluta. La degradación celular indica que la muestra es de hace 60 a 70 horas máximo. La maestra estaba viva hace 3 días, y el patrón de sangrado sugiere una herida menor, no fatal. Esta información requería ser compartida, al menos parcialmente, con las familias desesperadas. Esa misma tarde, Vega convocó una reunión en el auditorio escolar, donde reveló cuidadosamente que existían evidencias de que tanto las criaturas como la maestra habían estado vivos recientemente, omitiendo mencionar el hallazgo específico de sangre para no alarmar innecesariamente a los padres. Mientras tanto, en la redacción del periódico El Norte, Luisa Ramírez permanecía inclinada sobre su escritorio, rodeada de recortes periodísticos y mapas marcados con alfileres de colores. La periodista de 38 años, reconocible por su cabello corto y sus característicos anteojos de montura roja, trazaba conexiones entre diferentes casos de desapariciones en los estados del norte de México. 3 días después, Luisa volaba a Ciudad Juárez para entrevistar a una madre cuyo hijo había desaparecido en circunstancias sospechosamente similares. «Mi hijo desapareció igual, de un autobús escolar hace 2 años», relataba la mujer con mirada vacía. «La policía nunca investigó en serio. Dijeron que seguramente se había fugado, aunque solo tenía 10 años. Paralelamente, Roberto Blanco había contratado discretamente a Marco Antúnez, un exagente de inteligencia militar de 52 años, cuyo rostro mostraba cicatrices que narraban silenciosamente una carrera peligrosa. En el despacho privado de Roberto, ambos analizaban el símbolo del círculo con 3 líneas. «Lo he visto antes, en operaciones contra tráfico humano», confirmó Antúnez, pasando su dedo sobre la imagen ampliada. «Es una marca utilizada por un grupo específico, pero no cualquier traficante común». La prolongada desaparición comenzaba a cobrar factura en las familias de formas devastadoras. En la modesta vivienda de los Domínguez, Jean-Baptiste guardaba silenciosamente sus herramientas de construcción en una caja desgastada. «Me despidieron, falté demasiados días», explicó con voz apagada mientras Mireille lo abrazaba en silencio, ambos atrapados en un dolor que palabras no podían expresar. La necesidad de organización llevó a la primera reunión oficial del colectivo Los 47 de Monterrey, en un centro comunitario del barrio San Nicolás. Familias de diversos orígenes y clases sociales, unidas por la tragedia compartida, se dividieron en comités de comunicación, recaudación de fondos y presión política. Al otro lado de la ciudad, en una clínica privada, Isabel Blanco era dada de alta tras su crisis nerviosa. Su rostro pálido y mirada perdida contrastaban con el aspecto desaliñado de Alejandro, quien firmaba los documentos de liberación con manos temblorosas que delataban su estado de ebriedad crónica. Mientras tanto, Marco Antúnez
Trabajaba discretamente en una desgastada computadora dentro de una LAN house en la zona más peligrosa de Monterrey. Utilizando servidores anónimos, navegaba por la dark web buscando menciones del símbolo misterioso en foros dedicados al tráfico humano. La investigación paralela de Luisa Ramírez comenzaba a intersectarse con la oficial. En un café discreto del centro, la periodista se reunió con el comisionado Vega, compartiendo sus hallazgos. Comisionado, he encontrado al menos 17 casos similares en 5 estados fronterizos en los últimos 3 años. Esto es sistemático, explicó, deslizando una carpeta con documentación meticulosa sobre la mesa. Para las familias, el trauma prolongado requería atención profesional. La psicóloga Carmen Vázquez comenzó a conducir sesiones grupales semanales en el auditorio escolar. El limbo emocional del desaparecido es una de las formas más difíciles de duelo, explicaba con voz compasiva ante los rostros agotados de los padres. No hay cierre, no hay certeza. Están viviendo en un espacio entre la esperanza y el luto. Un nuevo giro ocurrió cuando Roberto Blanco recibió una llamada anónima en su celular personal mientras cenaba en su residencia. Busquen en la frontera con Guatemala. Sus niños no son los únicos y no todos se quedan en México, sugirió la voz desconocida antes de cortar abruptamente. Esta información ampliaba dramáticamente el alcance de la investigación. Al día siguiente, el comisionado Vega participaba en una videoconferencia con representantes de Interpol y el FBI. Creemos que estamos ante una red internacional de tráfico de menores con posibles conexiones a grupos en Centroamérica y Estados Unidos, explicó Vega, compartiendo las evidencias recopiladas hasta el momento. Marco Antúnez regresó a la oficina de Roberto Blanco 3 días después, con hallazgos perturbadores sobre el símbolo encontrado en los dibujos infantiles. El símbolo pertenece a una operación conocida como La Granja. No trafican para prostitución o trabajo forzado. Ellos cultivan niños para los carteles, reveló Antúnez, su rostro endurecido por la gravedad de la información. En su hogar silencioso, Mireille encontró un pequeño dibujo colorido mientras limpiaba el cuarto intacto de Lupita. La ilustración mostraba a su familia tomada de las manos frente a una casa, con la frase «Quiero ser doctora» escrita con letra infantil. Mireille apretó el papel contra su pecho mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. 2 meses después del desaparecimiento, cuando la investigación comenzaba a revelar conexiones con una red internacional de tráfico de menores, Roberto Blanco recibió en su buzón un sobre sin remitente conteniendo una fotografía reciente y estremecedora. Las 47 criaturas, en filas organizadas, todas vistiendo uniformes grises, cabezas rapadas, aparentemente en algún tipo de formación militar, y más perturbador aún, la imagen mostraba claramente que 3 de los niños estaban usando el mismo uniforme de los adultos que los vigilaban. La fotografía de los 47 niños se convirtió en el epicentro de una investigación renovada. Roberto Blanco contemplaba las pequeñas figuras uniformadas en gris, sus cabezas rapadas, eliminando cualquier rasgo distintivo excepto sus ojos. Aquellos ojos que, para un padre o una madre, resultaban inconfundibles, incluso bajo las condiciones más extremas. En el Centro de Análisis Digital de la Fiscalía, especialistas en imágenes ampliaban meticulosamente diferentes secciones de la fotografía buscando cualquier detalle que pudiera revelar la ubicación. Las pantallas mostraban rostros infantiles ampliados, fragmentos de edificios en el fondo, incluso análisis de sombras para determinar la hora aproximada en que fue tomada. Esta textura del suelo es consistente con ciertas regiones de Tamaulipas, señalaba un técnico, marcando patrones en el terreno visible en los márgenes de la imagen. Mireille Domínguez
observaba la fotografía con dedos temblorosos, sus ojos humedecidos recorriendo meticulosamente cada rostro hasta detenerse en una figura en la tercera fila. «Esta es Lupita. Reconocería sus ojos en cualquier parte», susurró, tocando suavemente la imagen de una niña cuyo único rasgo identificable era una mirada que combinaba miedo y determinación. «Está más delgada, pero es ella». Esa misma tarde, una reunión tensa dividió a las familias en el centro comunitario. Roberto Blanco golpeaba la mesa mientras defendía una estrategia más agresiva. «Necesitamos presionar al gobierno federal. Ahora tenemos prueba de que están vivos y siendo sometidos a algún tipo de entrenamiento militar». Gabriela Martínez, madre de gemelos desaparecidos, se levantó con furia, enfrentándolo. «Hacer tanto ruido solo los pone en más peligro. ¿No entiende que quienes los tienen podrían lastimarlos si nos volvemos una amenaza?» La división entre familias reflejaba diferentes estrategias para enfrentar el mismo dolor insoportable. En su apartamento repleto de equipos de vigilancia y mapas en las paredes, Marco Antúnez explicaba sus hallazgos al comisionado Vega y al capitán Galván, quienes escuchaban con expresiones sombrías. «La granja no es un mito. Es un programa diseñado para crear sicarios absolutamente leales desde la infancia», afirmaba, señalando documentos extraídos de servidores protegidos. «Llevan operando al menos una década. Seleccionan niños, los aíslan completamente, destruyen sus identidades originales y los reconstruyen como perfectas máquinas de matar». Mientras tanto, en un motel de Beira de Estrada en Tamaulipas, Luisa Ramírez entrevistaba a un hombre cuyo rostro aparecería borroso en la publicación final. El exmiembro de cartel miraba constantemente hacia la puerta mientras hablaba. «Yo vi cómo funcionaba. Primero los aíslan, luego les dan nuevas identidades, después los entrenan», explicaba nerviosamente. «Los más pequeños son más fáciles de reprogramar. Les quitan todo: nombre, familia, pasado. Les repiten todos los días que sus padres los abandonaron o murieron. Después de 6 meses, la mayoría ya no recuerda su vida anterior». La presión sobre la investigación aumentaba desde todos los frentes. En una reunión de alto nivel en la Procuraduría General, oficiales superiores cuestionaban abiertamente los métodos de Vega. «Este caso está atrayendo demasiada atención internacional. O muestra resultados o reasignamos la investigación», amenazó un subprocurador con evidentes ambiciones políticas. «El presidente está recibiendo llamadas de organizaciones de derechos humanos de todo el mundo». La fotografía de los niños se convirtió en objeto de minucioso análisis psicológico. Una psicóloga forense señalaba detalles sutiles pero reveladores para Vega. «Fíjese en las posturas. Algunos niños muestran resistencia sutil, otros ya presentan signos de sumisión total», explicaba, señalando diferentes figuras infantiles. «Estos 3 que visten uniformes diferentes probablemente están en fase avanzada de condicionamiento, utilizados como ejemplo para los recién llegados». El impacto emocional de la fotografía devastó a muchas familias. Isabel Blanco, al ver la imagen de Sofía con cabeza rapada, rompió un espejo con sus manos desnudas, cortándose profundamente. Los enfermeros que ahora la acompañaban permanentemente tuvieron que contenerla mientras gritaba incoherentemente. Un técnico de análisis ambiental proporcionó la primera pista concreta sobre la ubicación. Examinando la vegetación parcialmente visible en los márgenes de la fotografía, identificó especies vegetales específicas. Estas plantas son específicas de la región entre Tamaulipas y San Luis Potosí. «Podemos reducir el área de búsqueda considerablemente», afirmó, circundando una zona en el mapa digital. El capitán Galván, con años de experiencia en operaciones encubiertas, notó un detalle crucial que otros habían pasado por alto. En el fondo de la imagen, parcialmente visible, aparecía un edificio industrial
con una placa característica. Es una antigua fábrica de procesamiento de azúcar. Solo hay 3 en esa región, señaló, su mente ya calculando posibles aproximaciones tácticas. La prolongada crisis económica golpeaba duramente a las familias. Jean-Baptiste Domínguez, frente a un comprador desinteresado, vendía su camioneta de trabajo para pagar deudas acumuladas durante estos meses de búsqueda. Su mirada se detuvo en la herramienta grabada con su nombre que debía incluir en la venta, un regalo de Lupita en su último cumpleaños. La investigación sufrió un revés inesperado cuando Roberto Blanco descubrió inconsistencias en la información manejada. Confrontó a Vega en su oficina, cerrando la puerta con fuerza. Alguien dentro de su equipo está pasando información. ¿Cómo explica que sepan exactamente cuándo y dónde buscamos?, exigió, arrojando sobre el escritorio fotografías de vigilancia que mostraban el complejo abandonado, completamente vacío, horas antes de la operación oficial. Esta acusación llevó a Marco Antúnez a conducir una verificación de seguridad en los dispositivos del equipo investigador. Utilizando software especializado, encontró programas espías sofisticados instalados en 2 teléfonos pertenecientes a altos funcionarios. Mientras tanto, Mireille Domínguez organizaba un grupo denominado Las Rastreadoras de Monterrey, mujeres vestidas con característicos chalecos púrpura que se preparaban para buscar a sus hijos desaparecidos por cuenta propia, aplicando técnicas aprendidas de otros colectivos similares en el país. Con la investigación comprometida por posibles filtraciones, el comisionado Vega reunió únicamente a su círculo más confiable en una habitación de hotel anónima, lejos de oficinas potencialmente comprometidas. Las 3 fábricas serán verificadas simultáneamente. Solo 5 personas sabemos de esto, explicó, distribuyendo carpetas con información operativa detallada. Cada equipo recibirá las coordenadas exactas solamente 1 hora antes del despliegue. En la madrugada anterior a la operación planificada, Vega fue despertado por una llamada anónima. La voz distorsionada electrónicamente rió antes de decir: «Muévanse rápido, comisionado. Ya estamos evacuando el lugar, pero les dejaremos un regalo, el cuerpo del chofer Diego Ramírez, para que vean lo que les espera a quienes no cooperan», confirmando las sospechas de que había un informante infiltrado en las más altas esferas de la investigación. La voz que prometía el cuerpo de Diego Ramírez desapareció, dejando al comisionado Vega sumido en un silencio sepulcral. No había tiempo que perder. Con manos temblorosas, marcó el número del capitán Galván. «Adelantamos la operación, ahora mismo». 3 equipos tácticos convergieron simultáneamente hacia las antiguas fábricas de azúcar identificadas antes del amanecer. Avanzaban como sombras bajo el cielo estrellado, comunicándose exclusivamente por canales encriptados establecidos apenas horas antes. El equipo Alfa, liderado personalmente por Galván, fue el primero en reportar hallazgos. Al penetrar en la desvencijada estructura de la fábrica en San Luis Potosí, descubrieron signos inequívocos de ocupación reciente. En una habitación improvisada como comedor, restos de alimentos aún conservaban calor, indicando una evacuación precipitada ocurrida quizás minutos antes de su llegada. «Han dejado todo en desorden. Parece que salieron con extrema prisa», informó Galván mientras avanzaba cautelosamente por los pasillos oscuros, su equipo registrando meticulosamente cada rincón. En la sala de comunicaciones temporal, Vega monitoreaba las 3 operaciones simultáneas, su rostro iluminado por el resplandor azulado de las pantallas múltiples. Cuando Galván activó la cámara térmica en una habitación del fondo, la imagen mostró una figura inmóvil sentada en una silla. «Tenemos algo». La voz tensa de Galván atravesó la comunicación encriptada. «Confirmado. Es Diego Ramírez».
El cuerpo del conductor había sido colocado en una silla de metal, sus manos atadas a los reposabrazos. Un disparo preciso en la frente había acabado con su vida. Sobre su pecho, un papel ensangrentado estaba clavado con lo que parecía ser un bolígrafo. «Para que vean que no jugamos», leyó Galván, enfocando la cámara en el mensaje escrito con caligrafía meticulosa. «Cada vez que intenten acercarse, uno de ellos pagará el precio. La próxima será la maestra». En su despacho privado, horas después, Vega reunió únicamente a Galván y 2 agentes de total confianza, ambos veteranos que habían trabajado con él durante más de una década. «Necesitamos identificar al topo», afirmó, cerrando persianas y desactivando dispositivos electrónicos. «Cada uno recibirá información ligeramente diferente. Veremos cuál llega a oídos de los secuestradores». Al otro lado de la ciudad, Marco Antúnez, instalado en un cybercafé anónimo del centro, utilizaba un servidor proxy para acceder a foros encriptados de la dark web. Sus dedos ágiles tecleaban un mensaje codificado. «Necesito acceso a las rutas de la granja. Tengo información valiosa para intercambiar», escribió, adjuntando una imagen parcialmente alterada del símbolo del círculo atravesado por 3 líneas verticales. En la redacción del periódico El Norte, Luisa Ramírez observaba ansiosamente a su editor mientras éste leía el manuscrito de su reportaje investigativo, el fruto de semanas de trabajo clandestino. «Esto va a causar un terremoto político», murmuró el hombre, pasando las páginas con creciente asombro. «¿Estás segura de tus fuentes? Cada dato está verificado por al menos 2 fuentes independientes», confirmó Luisa, su determinación inquebrantable a pesar de las ojeras que revelaban noches sin dormir. «Necesitamos publicarlo ahora. Hay niños cuyas vidas dependen de esto». Esa misma tarde, en el auditorio escolar, Vega enfrentaba la tarea más difícil: informar a las familias sobre el hallazgo del cuerpo de Diego. El silencio absoluto que siguió a su anuncio fue rápidamente quebrado por sollozos desgarradores. Algunos padres se abrazaban entre lágrimas, otros permanecían paralizados, con miradas vacías que reflejaban un terror indescriptible. Jean-Baptiste Domínguez se levantó abruptamente, su silla cayendo hacia atrás con estrépito. «Si la policía no puede proteger a sus propios informantes, ¿cómo va a proteger a nuestros hijos?», gritó, su acento haitiano acentuándose bajo la emoción. «Llevamos 2 meses y solo tenemos un cadáver». En un restaurante discreto en las afueras de Monterrey, Roberto Blanco compartía una mesa con el senador federal Ernesto Valdés, un antiguo colega de su época como juez. Ambos hombres hablaban en susurros apenas audibles. «Necesito acceso a los archivos de inteligencia militar sobre la granja. Esto va más allá de los carteles», solicitó Roberto, deslizando discretamente un sobre bajo la servilleta del senador. La mañana siguiente, la primera plana del periódico El Norte sacudió el país entero. El titular, impreso en letras negras impactantes, ocupaba la página completa. «La granja. Cómo los carteles secuestran y entrenan a miles de niños mexicanos». El extenso reportaje de Luisa Ramírez detallaba la operación sistemática de reclutamiento forzado de menores, conectando docenas de casos aparentemente aislados en un patrón terrorífico. La repercusión fue inmediata. En su tradicional conferencia matinal, el presidente del país enfrentaba un aluvión de preguntas agresivas de periodistas nacionales e internacionales. «He ordenado una investigación a fondo. Encontraremos a estos niños», prometió, su habitual calma reemplazada por una expresión de genuina preocupación. «He instruido personalmente al fiscal general para que dedique todos los recursos necesarios». En el Instituto Forense de Nuevo León, Mireille Domínguez observaba a través de un vidrio mientras médicos realizaban la autopsia del cuerpo de Diego Ramírez. Su expresión, inicialmente de dolor profundo,
fue transformándose gradualmente en determinación férrea. Él trató de protegerlos. Ahora nos toca a nosotros seguir luchando, murmuró, apretando entre sus manos un pequeño crucifijo. La estrategia de contrainformación de Vega comenzó a dar resultados 3 días después. Uno de los señuelos plantados, información falsa sobre una supuesta redada planificada en Tamaulipas, fue filtrado apenas minutos después de ser compartido con el subprocurador Javier Mendoza. Cámaras de vigilancia ocultas captaron al funcionario realizando una llamada desde un teléfono desechable inmediatamente después de la reunión. Paralelamente, Marco Antúnez recibía una respuesta a su solicitud en la dark web. Un mensaje encriptado contenía un mapa digital mostrando rutas de transporte entre diferentes granjas en 6 estados mexicanos y en Guatemala. Las líneas rojas sobre el mapa revelaban un sistema de tránsito clandestino perfectamente organizado que atravesaba fronteras con impunidad. Tras una semana de investigación intensificada y de la identificación del posible informante, Vega regresó a su casa pasada la medianoche. Sobre su mesa de entrada, encontró un paquete pequeño que no estaba allí cuando salió esa mañana. Con el corazón acelerado, lo abrió cuidadosamente, revelando un pendrive negro. Al conectarlo a su computadora segura, apareció un único archivo de video. En la pantalla surgió el rostro golpeado pero reconocible de María Elena Fuentes, leyendo con voz temblorosa: «Sabemos que identificaron al infiltrado. Si lo arrestan, comenzaremos a ejecutar a los niños uno por día, comenzando por la pequeña Lupita Domínguez». La imagen de María Elena, golpeada y aterrorizada, quedó grabada en la mente del comisionado Vega durante toda la noche. El video con la amenaza explícita contra Lupita Domínguez lo había dejado en una posición imposible. Arrestar al infiltrado significaría potencialmente condenar a muerte a los niños secuestrados. En la sala segura de su residencia, Vega reprodujo nuevamente el video para Roberto Blanco y Jean-Baptiste Domínguez. Los 3 hombres observaron en silencio horrorizado, mientras María Elena, con un ojo hinchado y el labio partido, leía mecánicamente la amenaza contra Lupita. «Tenemos que decidir cómo proceder», dijo Vega finalmente, deteniendo la reproducción. «Si arrestamos a Mendoza, comenzarán a ejecutar niños». Jean-Baptiste se cubrió el rostro con las manos. «¿Cómo le digo esto a Mireille? Nuestra hija es la primera en su lista». Roberto colocó una mano sobre el hombro del haitiano. «No se lo diremos, no todavía. Sería una crueldad innecesaria». Tras una discusión angustiante, acordaron una estrategia arriesgada. Fingirían no haber identificado al infiltrado, mientras secretamente vigilarían cada movimiento del subprocurador Mendoza, esperando que los condujera hacia los secuestradores. Al salir de la reunión, Jean-Baptiste caminó lentamente hacia su hogar. Varias veces tuvo que detenerse, incapaz de respirar bajo el peso aplastante del secreto que ahora cargaba. ¿Cómo miraría a Mireille a los ojos sabiendo que su hija había sido específicamente señalada para ejecución? En un edificio anónimo a las afueras de la ciudad, Vega reunió a su equipo de máxima confianza. «El subprocurador Mendoza es nuestro infiltrado, pero debemos actuar como si no lo supiéramos», explicó, revelando el plan para mantener una fachada de normalidad mientras implementaban una vigilancia exhaustiva. Esa misma tarde, agentes especializados disfrazados de técnicos de mantenimiento instalaron discretamente cámaras y micrófonos en la oficina y el vehículo del subprocurador. Cada llamada, cada mensaje, cada movimiento sería monitoreado constantemente. En la Plaza Zaragoza, Mireille Domínguez lideraba una manifestación pacífica del colectivo Las Rastreadoras. Decenas de mujeres vestidas con característicos chalecos púrpura caminaban en silencio, sosteniendo fotografías ampliadas de sus seres queridos desaparecidos.
Jean-Baptiste observaba desde lejos, su rostro revelando el tormento de saber que Lupita estaba en peligro inmediato sin poder alertar a su esposa. Mientras tanto, Marco Antunes trabajaba incansablemente en su apartamento, convertido en centro de operaciones. Las paredes estaban cubiertas con mapas y fotografías interconectadas con hilos de colores, formando una red compleja de información. Todas las rutas convergen aquí, en esta región remota de Michoacán, explicó a Vega cuando éste lo visitó discretamente. Es una zona controlada completamente por la familia michoacana, pero con estructuras independientes dedicadas exclusivamente a la granja. En su búsqueda paralela, Luisa Ramírez entrevistaba a Javier Orozco, un camionero visiblemente nervioso que hablaba en susurros apenas audibles en la cabina de su vehículo estacionado. Vi un grupo de niños con cabezas rapadas siendo transferidos de un camión a otro cerca de Uruapan. Algunos coinciden con las descripciones, confesó, mirando constantemente por los espejos retrovisores. Llevaban uniformes grises, como en esa foto que publicaron. Para Roberto Blanco, la presión comenzaba a manifestarse en su vida profesional. Su empresa constructora empezó a perder contratos gubernamentales importantes, claramente como represalia por su involucramiento activo en el caso. «Me quieren quebrar para silenciarme», comentó amargamente a su abogado, quien le recomendaba moderación. En la sala de vigilancia especial, Vega y Galván escuchaban atentamente las grabaciones de las conversaciones del subprocurador Mendoza. En una llamada particularmente reveladora, el infiltrado discutía códigos y localizaciones con un contacto no identificado. «El paquete debe moverse a la ubicación azul antes del jueves», decía Mendoza. «El calor está aumentando aquí». Un avance inesperado surgió durante una sesión de terapia cuando Isabel Blanco, madre de Sofía, tuvo un momento de claridad en medio de su estado generalmente confuso. Ella dijo que el conductor recibió una llamada extraña esa mañana. Recordó súbitamente, incorporándose en su silla. «Sofía me lo contó cuando la dejé en la escuela. El conductor parecía preocupado después». Esta información llevó al equipo técnico a analizar meticulosamente los registros telefónicos de Diego Ramírez. Efectivamente, encontraron una llamada no identificada a las 7:15 de la mañana del día del desaparecimiento, proveniente de un teléfono desechable. La presión eventualmente quebró a Jean-Baptiste, quien no pudo sostener más el terrible secreto. Una noche, en la intimidad de su cocina, confesó a Mireille sobre la amenaza específica contra Lupita. La mujer se desplomó sobre el suelo, emitiendo un sonido gutural que parecía provenir de las profundidades de su ser. A la mañana siguiente, Mireille irrumpió furiosa en el despacho de Vega. «¿Cómo se atreve a ocultarme que mi hija está en peligro inmediato? Tengo derecho a saberlo», gritó, su acento haitiano acentuándose bajo la emoción extrema. Mientras la investigación avanzaba en múltiples frentes, operaciones simultáneas de vigilancia se desplegaron en varias propiedades rurales identificadas en Michoacán. Drones no tripulados capturaban imágenes térmicas de complejos aislados en las montañas, buscando patrones de movimiento humano consistentes con la presencia de un grupo grande de niños. A las 3 de la madrugada, cuando la operación de vigilancia secreta estaba en su apogeo, el celular de Vega sonó inesperadamente. Para su sorpresa, era el propio subprocurador Mendoza quien, con voz sorprendentemente serena, dijo: «Comisionado, sé que me están vigilando. Tengo una propuesta. Mi hija de 9 años también está con ellos. La secuestraron hace un año. Los ayudaré a encontrar a los 47 si me garantizan que la rescatarán primero». El comisionado Vega se quedó inmóvil, con el teléfono pegado a la oreja, mientras procesaba las palabras del subprocurador Mendoza. La revelación de que su propia hija estaba entre los secuestrados transformaba completamente el panorama de la investigación. «Necesitamos hablar en persona»,
respondió finalmente Vega. Sin dispositivos electrónicos, sin testigos. Horas después, en un almacén abandonado en las afueras de Monterrey, Mendoza revelaba su historia completa a Vega y Galván. El subprocurador, habitualmente impecable, mostraba ahora un aspecto demacrado mientras extraía de su cartera una fotografía arrugada de una niña sonriente. Carolina desapareció hace un año. La policía archivó el caso como posible fuga adolescente, a pesar de que solo tenía 9 años, explicó con voz quebrada. Me contactaron hace 6 meses. Dijeron que la matarían si no cooperaba. En la sede de la fiscalía, Vega verificaba personalmente la historia con los archivos policiales. Efectivamente, el caso de Carolina Mendoza había sido abierto en marzo del año anterior y rápidamente archivado bajo una clasificación evidentemente manipulada para enterrar la investigación. Alguien intervino para que este caso no avanzara, comentó Vega al capitán Galván. La corrupción llega más arriba de lo que pensábamos. Mientras tanto, en una pequeña capilla del barrio de San Nicolás, Mireille y Jean-Baptiste Domínguez permanecían arrodillados lado a lado, sus manos entrelazadas con fuerza mientras rezaban en silencio. El peso de saber que su hija encabezaba la lista de posibles ejecuciones había transformado incluso su manera de orar. En un búnker militar ubicado en las afueras de la ciudad, Mendoza dibujaba meticulosamente un mapa detallado del complejo en Michoacán, donde, según su información, se encontraba el grupo más numeroso de niños secuestrados. Hay aproximadamente 60 niños allí. 20 son de Monterrey. El resto de otros secuestros a lo largo de los años, explicaba, señalando las diferentes estructuras. La seguridad es militar, guardias armados, sensores de movimiento, incluso drones de vigilancia. Durante los días siguientes, el capitán Galván lideró intensos entrenamientos con una fuerza conjunta de 50 operadores de élite. En una réplica del complejo construida según los planos proporcionados por Mendoza, practicaban entradas simultáneas y protocolos de evacuación de rehenes, conscientes de que cualquier error podría costar vidas infantiles. A miles de kilómetros de distancia, en el complejo de la granja, María Elena Fuentes aprovechaba un momento de descuido de los guardias para enseñar matemáticas básicas a un pequeño grupo de niños usando palitos en el suelo de tierra. Recuerden quiénes son, susurraba mientras trazaba números. Sus nombres verdaderos, sus familias, su escuela, no importa lo que les digan, no lo olviden. En Monterrey, Roberto Blanco firmaba documentos de responsabilidad en la base militar, insistiendo en acompañar la operación de rescate a pesar de las advertencias sobre los riesgos. He estado con estas familias desde el primer día. No me quedaré atrás ahora, afirmó con determinación. Estas criaturas me conocen. Mi presencia podría ayudar a tranquilizarlas durante la evacuación. Un equipo médico especializado preparaba una zona de triaje en una instalación militar cercana al lugar de la operación. Doctores con experiencia en trauma pediátrico organizaban meticulosamente equipos de emergencia, sedantes específicos para niños y kits para tratamiento de shock. Al anochecer del día programado, 4 helicópteros Black Hawk despegaron con luces apagadas desde una base militar cercana a Morelia. Transportaban a los equipos tácticos hacia puntos estratégicos en las montañas de Michoacán, donde el complejo principal de la granja había sido identificado. Jean-Baptiste Domínguez, quien había insistido en participar, recibía instrucciones estrictas del comandante de la operación mientras le entregaban un chaleco antibalas. Usted se queda en el perímetro exterior con el equipo médico. Es lo más cerca que puedo permitirle estar, le advirtió. Si intenta avanzar más, no solo se pondrá en peligro usted, sino toda la operación. Los equipos de asalto tomaron posiciones alrededor del complejo, una antigua hacienda cafetalera reconvertida, rodeada por una cerca de alambre de púas de 3 metros de altura.
Guardias armados con rifles de asalto patrullaban el perímetro, mientras perros Rottweiler vigilaban los espacios entre las edificaciones. Desde la base de comando establecida a 5 kilómetros de distancia, el subprocurador Mendoza monitoreaba la operación a través de los feeds de video transmitidos por las cámaras corporales de los agentes. Su rostro, normalmente impasible, era ahora una máscara de tensión mientras buscaba cualquier indicio de su hija entre las imágenes borrosas. La operación estaba cronometrada al segundo. Los equipos sincronizaron sus relojes mientras el comandante iniciaba la cuenta regresiva para el asalto simultáneo por los 4 puntos cardinales del complejo. En el interior, desconociendo lo que estaba por suceder, decenas de niños dormían en literas metálicas dispuestas en filas perfectamente ordenadas. Faltando apenas 30 segundos para el inicio de la operación, alarmas estridentes comenzaron a sonar inesperadamente en todo el complejo. Los guardias, alertados prematuramente, corrieron hacia posiciones defensivas predeterminadas mientras los operadores tácticos se miraban con desconcierto. «¡Nos descubrieron! ¡Adelanten la operación! ¡Ahora!», ordenó el comandante por el canal encriptado. Lo que siguió fue un caos controlado de precisión militar. Mientras los equipos de asalto neutralizaban las posiciones defensivas exteriores, unidades especializadas en rescate de rehenes penetraban en los dormitorios, evacuando a los niños desorientados hacia los puntos de extracción donde helicópteros médicos aterrizaban bajo fuego enemigo. Los pequeños, con cabezas rapadas y expresiones de terror, eran agrupados y evacuados mientras los enfrentamientos continuaban en otras secciones del complejo. Algunos corrían voluntariamente hacia los rescatistas. Otros, más condicionados, intentaban resistirse o esconderse. Cuando el polvo se asentó tras la intensa operación de rescate, 23 niños habían sido evacuados con seguridad. Entre ellos se encontraba Carolina Mendoza y 8 niños identificados como parte de los 47 de Monterrey. Sin embargo, ni la profesora María Elena ni el resto del grupo original estaban entre los rescatados. En el centro de mando, mientras los médicos atendían a los niños traumatizados, un oficial gravemente herido entregó a Vega un papel encontrado clavado en la puerta de una oficina del complejo. El mensaje, escrito con la misma caligrafía meticulosa de notas anteriores, heló la sangre del comisionado. «Los dividimos, nunca los encontrarán a todos. Los dividimos, nunca los encontrarán a todos». Las palabras del mensaje martilleaban en la mente del comisionado Vega mientras los helicópteros aterrizaban en la base militar con los primeros niños rescatados. La operación, considerada un éxito parcial por los medios, había recuperado a 8 de los 47 estudiantes de Monterrey, pero la verdad tras ese éxito era mucho más compleja y dolorosa. En el centro médico militar, equipos especializados examinaban a los pequeños rescatados. Todos presentaban cabezas rapadas, miradas desconfiadas y un comportamiento institucionalizado que alarmó incluso a los médicos más experimentados. Algunos niños se negaban a hablar, mientras otros repetían frases mecánicas sobre sus nuevas familias, claramente producto de un adoctrinamiento sistemático. La doctora Alicia Mendoza, psiquiatra especializada en trauma infantil, reunió a las familias de los 8 niños recuperados en una sala de conferencias privada. Su expresión grave anticipaba noticias difíciles. «Han pasado por un proceso de reprogramación sistemática», explicó con voz pausada. «Fueron expuestos a violencia, doutrinación constante y, en algunos casos, sustancias que afectan la memoria. El reencuentro no será como imaginan». Mireille y Jean-Baptiste Domínguez entraron hesitantes a una habitación donde Lupita, ahora con 12 años, observaba la pared con expresión vacía. Su cabello, antes una corona de rizos exuberantes,
apenas comenzaba a crecer en mechones irregulares. La niña no reaccionó cuando sus padres entraron, manteniendo la mirada fija en un punto indefinido. Mireille, con lágrimas silenciosas deslizándose por sus mejillas, extendió lentamente una mano temblorosa para tocar el rostro de su hija. Lupita retrocedió instintivamente como si el contacto le quemara. «Me llamo Teresa», pronunció con voz monótona. «No sé quiénes son ustedes». En otra habitación del mismo complejo, Roberto y Isabel Blanco experimentaban un reencuentro igualmente desgarrador con Sofía. La niña los observaba con una mezcla de confusión y vago reconocimiento. «Son las personas de los sueños», murmuró, estudiándolos con cautela. Luego, con una naturalidad que resultaba profundamente perturbadora, preguntó: «¿Cuándo puedo volver a casa con mis nuevos hermanos?». Mientras las familias enfrentaban esta nueva y dolorosa realidad, el equipo de investigación analizaba frenéticamente los documentos recuperados del complejo en Michoacán. Entre ellos, descubrieron registros codificados que indicaban transferencias de niños entre diferentes granjas distribuidas estratégicamente en varios estados mexicanos. Un mes después del primer rescate, el presidente mexicano anunciaba en cadena nacional la creación de una fuerza tarea permanente dedicada exclusivamente a combatir el reclutamiento forzado de menores. Este caso expuso una realidad que no podemos seguir ignorando, declaró con solemnidad inusual. El secuestro y adoctrinamiento de nuestros niños representa una amenaza existencial para el futuro de México. La indignación pública se manifestó en protestas masivas que inundaron las plazas de México, Guadalajara, Monterrey y otras ciudades importantes. Miles de personas marchaban portando fotografías de los niños aún desaparecidos y exigiendo reformas profundas en materia de seguridad pública. 3 años después del secuestro original, tras múltiples operaciones coordinadas en diferentes estados, 32 de los 47 niños habían sido recuperados. 15 permanecían desaparecidos, posiblemente transferidos a lugares aún más remotos, o como algunos agentes sospechaban, en conversaciones privadas, completamente incorporados a las estructuras criminales. En la escuela Miguel Hidalgo, una emotiva ceremonia reunió a estudiantes, familias y autoridades para plantar 47 árboles jóvenes en el patio principal. 32 ya crecidos, representando a los niños rescatados, y 15 brotes pequeños simbolizando aquellos aún perdidos. El proceso de recuperación de los niños rescatados resultó extremadamente complejo. Sesiones de terapia grupal revelaron ocasionales destellos de memoria que aportaban esperanza a las familias devastadas. Durante una de estas sesiones, Lupita miró súbitamente a Sofía y dijo: «Te di la mitad de mi sándwich en el autobús. Era de queso con mermelada». Este pequeño fragmento de memoria genuina provocó lágrimas en todos los presentes. Era la primera vez que Lupita reconocía espontáneamente algo de su vida anterior. Jean-Baptiste, aplicando su oficio de constructor, dedicó semanas a crear una extensión en su modesta casa para Lupita. Siguiendo recomendaciones terapéuticas, diseñó un espacio seguro donde su hija pudiera procesar gradualmente sus experiencias traumáticas. Roberto Blanco transformó su oficina empresarial en la sede de la Fundación Los 47, destinando su fortuna y conexiones a localizar a los 15 niños aún desaparecidos y apoyar a las familias afectadas. La organización proporcionaba tratamiento psicológico especializado, apoyo legal y asistencia económica a quienes habían perdido sus trabajos durante la interminable búsqueda. Mireille Domínguez, encontrando propósito en medio del dolor, comenzó a trabajar oficialmente con el colectivo Las Rastreadoras, enseñando técnicas de búsqueda a nuevas madres de desaparecidos y ofreciendo el apoyo emocional que solo quien ha experimentado el mismo dolor
puede brindar. En la Basílica de Guadalupe en Monterrey, 15 velas permanecían constantemente encendidas, una por cada niño aún desaparecido. Visitantes dejaban regularmente pequeños juguetes, dibujos y mensajes de esperanza junto a las fotografías que recordaban sus rostros sonrientes antes del secuestro. 6 años después de aquel fatídico día de octubre, Lupita, ahora con 16 años, concedió una entrevista para un documental sobre el caso. Con una madurez que contrastaba dolorosamente con su edad, reflexionó sobre su experiencia. Ellos nos enseñaron a no llorar. Decían que las lágrimas eran para los débiles. Creo que lo más difícil de volver fue reaprender a llorar. Esa misma noche, en la modesta casa de los Domínguez, Mireille peinaba cuidadosamente el cabello de Lupita antes de dormir, un ritual que habían recuperado laboriosamente a través de años de terapia. «Mamá», dijo Lupita súbitamente, usando la palabra que por años se había negado a pronunciar. «Anoche soñé con el día que salimos de la escuela en el autobús amarillo. Estábamos cantando esa canción que la maestra María Elena nos enseñó». «¿Recuerdas cuál era la canción, mi niña?», preguntó Mireille suavemente, conteniendo la emoción. Lupita cerró los ojos, concentrándose. Algo sobre mariposas, sobre cómo necesitan luchar para salir del capullo para hacerse fuertes. Una lágrima silenciosa rodó por la mejilla de Mireille mientras continuaba peinando el cabello de su hija. Pequeños fragmentos de la Lupita original emergiendo gradualmente, un proceso lento e incompleto, pero que contenía la promesa de sanación y esperanza.